La Biblia está llena de números. ¿Cuántos ríos salieron del jardín del Edén? 4. La longitud en codos de las paredes del templo de Salomón. 60. ¿Cuántas almas serán selladas en la segunda venida? 144,000, etc. Pero, ¿qué hacemos con todos estos números? ¿Los tomamos al pie de la letra o les damos un significado místico? El filósofo griego Pitágoras, que vivió en el siglo 6 a.C., fue el primero en enseñar que los números tenían un significado que iba más allá de contar y calcular. Los números eran símbolos esotéricos con significado divino. Tanto los judíos como los posteriores lectores cristianos de la Biblia se inspiraron en Pitágoras e intentaron extraer significados místicos de los números utilizando todo tipo de métodos creativos, escribe John Davis, autor de Biblical Numerology, A Basic Study of the Use of Numbers in the Bible, Numerología Bíblica, estudio básico del uso de los números en la Biblia. Por ejemplo, tanto en hebreo como en griego, las letras y las palabras también tienen significados numéricos. Como en aquella época no existían los números arábigos, 1, 2, 3, etc., los números se escribían con letras. En griego, alfa equivale a 1, beta a 2, y así sucesivamente. Esto significa que se puede tomar cualquier palabra del original griego del Nuevo Testamento y convertirla en un número, o tomar cualquier número y convertirlo en una palabra. En hebreo, la práctica de dar un significado simbólico a los valores numéricos de las palabras se denomina gematría y era popular entre los cabalistas y los místicos judíos. En griego se denomina isopsefía y fue una de las técnicas favoritas de los gnósticos cristianos en su búsqueda de un significado más profundo en el Nuevo Testamento. Hoy en día estas prácticas han sobrevivido como numerología bíblica, la creencia popular de que Dios revela significados ocultos a través de los números escritos en la Biblia. Existen innumerables páginas web y libros dedicados a descifrar secretos divinos aplicando matemáticas creativas a los versículos bíblicos. Los estudiosos serios de la Biblia se apresuran a descartar la numerología como diversión, pero no como una forma legítima de interpretar las escrituras o de comprender las verdades espirituales. Davis, un cristiano devoto que escribió el mencionado libro sobre numerología bíblica, llegó a la conclusión de que todo el sistema debe ser rechazado como una forma válida de interpretación crítica de la Biblia, y que tales interpretaciones son puramente artificiales y arbitrarias y no tienen cabida en la teología cristiana. Sin embargo, algunos números bíblicos son difíciles de ignorar, especialmente los que se repiten con frecuencia, 7, 12, 40, y los números dotados de un simbolismo centenario, 666. Incluso el escéptico Davis tiene que admitir que, de todos los números mencionados en la Biblia, el 7 es claramente simbólico y probablemente el más sagrado. Y no solo los antiguos autores israelitas de la Biblia pensaban así. Davis escribe que los textos cuneiformes de sumerios y babilonios confirman que en el antiguo Próximo Oriente el número 7 significaba plenitud, totalidad y perfección. Cuando Jesús eligió a sus discípulos entre sus primeros seguidores judíos, parece más que una coincidencia que eligiera a 12. Algunos interpretan que el número 12 representa la autoridad y el gobierno. Así, los 12 hijos y los 12 apóstoles son símbolos de autoridad tanto en el antiguo Israel como en la Iglesia cristiana. El número 40 es otra cifra recurrente en la Biblia y parece estar estrechamente asociado a tiempos de penuria y pruebas que conducen a la transformación. Cuando Dios ordena a Noé que construya el arca, las lluvias inundan la tierra durante 40 días y 40 noches. Cuando los israelitas son castigados por su falta de fe, se ven obligados a vagar por el desierto durante 40 años antes de llegar a la tierra prometida. Moisés ayunó durante 40 días antes de recibir de Dios los 10 mandamientos, y antes de que Jesús fuera tentado por Satanás, ayunó durante 40 días y 40 noches. El número 6 suele tener una connotación negativa en la Biblia. Por ejemplo,
Cristo sufrió en la cruz durante 6 horas y a la gente se le dijo que trabajara 6 días a la semana durante el Éxodo. En el alfabeto griego, el número 6 está representado por un símbolo llamado estigma.